En principio, la computadora como una cuestión de necesidad. Ante determinadas capacitaciones se exigía tener un correo, por ejemplo, entonces, bueno, eso fue haciendo que fuera integrándome al uso de las tecnologías. Después usando, por ejemplo, el Word para hacer trabajos para los alumnos, hay archivos, documentos, por una cuestión más de necesidad. Con esto de la llegada de las NET a la escuela, bueno, sentí la necesidad de empezar a usar distintos programas, distintos software para aplicarlos en el aula en relación a la asignatura que yo doy, que es lengua y literatura. Así que bueno, esta última etapa he estado usando desde el año pasado mucho la NET en función de esto, de las capacitaciones y después pensando en actividades para los chicos empleando la NET en el aula. Con la llegada de las NET al aula, los alumnos se revolucionaron y pedían usarlas. Entonces, bueno, la idea era capacitarse para explotar ese recurso, potenciando los contenidos que había que dar. Y los factores que me desalientan tienen que ver, por ejemplo, con que para usar el e-learning no nos podemos conectar con todos los alumnos. Nuestras aulas tienen 30, 38 alumnos y no podemos conectarnos con todos. Ahora, últimamente, en nuestra escuela se quemó el servidor, así que todas las NET que necesitaban hacer la certificación, bueno, se van a tildar, por lo cual las actividades que yo tenía programadas están suspendidas, así que necesitamos ahora que venga el técnico y hasta tanto eso ocurra, las actividades planteadas con ese recurso, bueno, hubo que replanificarlas. Otro de los factores es que en nuestra escuela no tenemos conexión a internet, entonces eso limita bastante a la hora de pensar la actividad, porque si bien es cierto que se puede trabajar con los recursos que tiene la NET, también sería interesante poder explotarla al máximo teniendo esta posibilidad. Tienen que ver, por ejemplo, con el uso del programa CIMAP, que está cargado en las máquinas, y este programa que en realidad sirve para hacer mapas conceptuales, lo he utilizado como inicio de algún tema, elaborándolo yo, o como cierre del tema, dándoselo como actividad a ellos. Lo interesante del programa es que, más allá de que un mapa conceptual se pueda hacer en una hoja, permite la inclusión de algunos otros recursos, como archivos, imágenes, se pueden establecer enlaces con algún video de internet, es decir que presenta como mayores posibilidades. Otra de las actividades que he hecho es proponerles la elaboración de un video utilizando Movie Maker, por ejemplo, cerrando un eje temático de literatura. Después del análisis de una serie de textos, la actividad era elegir uno de esos textos y, utilizando el programa, elaborar un video que cumpliera con ciertos requisitos, que tenían que ver, por ejemplo, con respetar la secuencia del texto, adecuarse a la estética del autor, se podía también incluir música. Esto llevó a que los chicos trabajaran arduamente con el texto y con la búsqueda de las imágenes y luego tuvieran que elaborar un video que permitiera a quien no había leído el cuento poder seguir la historia. Esos videos se proyectaron en un cañón para que todo el curso pudiera ver las producciones de sus compañeros y se hicieron las devoluciones de esa producción. Algunos de ellos se subieron a YouTube, lo que implicó que hubiera que reeditar algunos videos porque había problemas de ortografía o de tipeo,
o por ahí había que ajustar el tiempo que la imagen se detenía en la pantalla porque había texto que el lector no alcanzaba a leer, lo que implicó, bueno, una reedición, como decía, y resignificar un poco esto de la escritura, ¿no? Como función social. Era algo que se iba a publicar, que no lo iba a leer solamente el docente o los compañeros, entonces había que mejorar. Generalmente acudo a educar acá en el encuentro. Uso también los buscadores genéricos con palabras claves o con alguna frase que me remita al material o a la bibliografía que necesito. Y por supuesto que teniendo el recaudo de hacer una evaluación crítica de todos esos lugares a los que lleva el buscador genérico. Uno ya como docente tiene ciertos recursos para poder hacer esa evaluación y saber de cada uno de esos lugares cuál es el que remite a una información más fehaciente, más creíble, que pueda aprovechar. También he hecho uso de las secuencias que aparecen en las NET, aunque bueno, haciéndole algunas modificaciones. Uno toma algunas ideas, reformula, recrea, pero algunos de esos materiales he utilizado. Yo creo que el docente puede hacer un uso aprovechable de las TIC para potenciar los contenidos que tiene que enseñar. Los alumnos tienen conocimiento acerca de algunas cuestiones de la tecnología y nosotros tenemos, los docentes, ese otro aspecto que es el pedagógico, el didáctico, el de los contenidos. Igualmente creo que es un desafío para el docente poder utilizar, por ejemplo, ahora que llegan a las aulas, ese recurso de una manera que realmente sea aprovechable. Necesita de un docente que se capacite, que dedique un poco más de tiempo a la preparación de sus clases. Hay que repensar, no es esto de hacer lo que vengo haciendo hace tantos años y que ya estoy seguro que me da buen resultado. Es por ahí arriesgarse, probar y utilizar también a los alumnos como tutores en las clases de algunos de los programas por ahí que uno quiere utilizar y algunos de ellos conocen. Entonces, bueno, utilizarlos como tutores de otros grupos para que les enseñen a sus alumnos, a sus compañeros. Y creo que, bueno, que es un docente un poco menos seguro de sí mismo, pero que está ávido de seguir aprendiendo y de aplicar estas nuevas tecnologías porque realmente dan buen resultado.